un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Esa es la idea, con Emilia Aguilar. Bien, y vamos a arrancar conversando sobre los desafíos de innovar en Chile, ¿no? ¿En qué estamos? ¿Cuáles son esos principales tropiezos en este camino de la innovación? ¿Qué cosas tenemos además que tener claras cuando nos vamos a embarcar en este proceso? De eso queremos conversar con Wilson Pais, que es, lo decíamos, director de Hub Apta y de Cloud and Digital Ecosystems en Microsoft Latinoamérica, donde ha trabajado por mucho tiempo en distintos roles técnicos, comerciales, de liderazgo, así que conoce varias partes de este camino. Wilson, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí en el primer episodio, en la inauguración y representando a Hub Apta. La verdad que es un orgullo, un placer ser parte de esta institución que forma parte del ecosistema. De un ecosistema súper rico y súper amplio que se ha desarrollado en Chile en las últimas 2 décadas, creo yo. Con iniciativas como Startup Chile, con iniciativas lideradas desde ProChile como Go Global, iniciativas como Startup Lab 01, Fundación Chile y varias de sus iniciativas. Pero bueno, Hub Apta es una institución más que está para ayudar a los emprendedores y emprendedoras en sus primeros pasos y a iniciar actividades, que parece súper interesante, súper cool, pero también tiene mucho desafío y necesita mucha ayuda. De todas maneras, pero es interesante lo que dices, porque además todas estas instituciones están muy alineadas, ¿no? En distintas plataformas que entregan justamente para apoyar la innovación. ¿Qué es específicamente lo que hoy día hace Hub Apta para entregar ese empujón a quienes están haciendo particularmente transferencia tecnológica? Perfecto. Bueno, en este mundo, en este ecosistema de las aceleradoras, las incubadoras, las instituciones que están apoyando al emprendimiento y la innovación en Chile, yo destacaría a Hub Apta como el nexo entre lo que es la investigación y el desarrollo que estamos acostumbrados a recibir de las universidades, que estamos acostumbrados a recibir de los académicos, de los profesores, claro, de la ciencia. Pero cómo llevamos esa ciencia y la punta de lanza que trae la ciencia hacia el mundo del emprendimiento y la tecnología. Y eso es en donde específicamente se quiere destacar Hub Apta y donde se destaca Hub Apta, es llevar la conexión entre la academia, los científicos, lo que en otros países a veces se llama el deep tech. O sea, esto no es la innovación con minúsculas, es la innovación, claro, muchas veces con mayúscula. Donde a veces el trabajo de décadas, literalmente décadas, de científicos, académicos, profesores quedan solamente en un paper, en una publicación archivada dentro de una universidad, o queda en un libro, o queda en una ponencia, una presentación en un congreso internacional. Pero no, nosotros queremos llevar eso hacia un producto al mercado, de la mano de emprendedores. Entonces Hub Apta se coloca ahí en ese lugar que es un lugar donde no abundan muchas instituciones, particularmente en Chile creo que Hub Apta está bastante destacado en esto, pero no abundan ni siquiera en el mundo. Sí. En el resto del mundo, por ejemplo, Europa, Alemania, Estados Unidos, esto se corrige un poco porque las universidades tienen un fuerte foco de generar este emprendimiento, innovación y tecnología, de generar estas empresas. Por ejemplo, la Universidad de Stanford es parte propietaria de la compañía Google. ¿Por qué? Porque los chicos, cuando desarrollaron el algoritmo básico para crear la compañía Google y el buscador Google, eran estudiantes de la Universidad de Stanford. Y los profesores lo guiaron. Y hay trabajo de profesores en ese papel, publicación, paper. Entonces la universidad se queda con propiedad de la empresa, pero trata de impulsar que se creen este tipo de empresas. Porque obviamente se crea una compañía como Google, se crea mucha riqueza, de la cual la universidad puede también usufructuar para volver a invertirlo en investigación y desarrollo y en nuevos alumnos. Y ese esquema está muy usado en Europa, muy usado en Estados Unidos, pero no tan así en el resto del mundo. Entonces necesitamos conectar más la ciencia, la academia, los profesores, los papers, las publicaciones científicas con las ganas y el emprendimiento de los emprendedores y emprendedoras. Totalmente, y hay una institucionalidad de alguna manera que hay que robustecer todavía. Exacto. Para que eso, sea como se está desarrollando en otras partes del mundo. Ahora, Wilson, y para ponernos un poco en contexto, ¿no? ¿Qué va a diferenciar una idea de una innovación
como tú decías, con mayúscula, ¿no? Bueno, obviamente el negocio de la innovación y el negocio de la disrupción es un negocio bien complejo porque uno no sabe exactamente, a veces ideas muy, muy simples pueden cambiar completamente una industria o pueden cambiar completamente el desarrollo de una solución para una enfermedad, por ejemplo. Entonces yo creo que la clave de cómo uno tiene que encarar la innovación es, uno tiene que tener el mindset, como dicen los norteamericanos, el mindset, o debe tener el pensamiento de portafolios. Ajá. Es muy difícil en este negocio decir, bueno, voy a apostar a 3, 4 cosas y voy a apostar a que las 3 me salgan bien. Claro. O voy a apostar a 10 y quiero que las 10 me salgan bien. O voy a apostar a 50 y que las 50 me salgan bien. Bueno, eso no existe, eso no funciona en ninguna parte del mundo. La verdad que hay que apostar a miles. Y vamos a tener suerte con algunos decenas. Y vamos a pegarle el gol, por decirlo de alguna forma, en 1 o 2 de esas oportunidades. Entonces creo que hay que tener, primero que nada, la mentalidad de tener un portafolio rico, un portafolio amplio. Hacer llamados a la comunidad de profesores, de científicos, de académicos, de emprendedores, hacer estos llamados que hacemos desde Hub-Apta y desde otras instituciones para escuchar ideas, que se presenten ideas y recibir cientos de estas ideas aquí en Chile y de esas cientos de ideas evaluarlas y poner la ficha, digamos, poner la apuesta y poner la mirada en algunas decenas para poder desarrollarlas. Creo que esa es la clave. La clave es saber que esto no le vamos a achuntar a los 3 que elijamos. No va a pasar. Tenemos que tener demasiada suerte. Eso no funciona así en ninguna parte del mundo. ¿Sabes cuál es la diferencia que comentan los ingenieros anglosajones, Estados Unidos, Inglaterra, versus los ingenieros latinoamericanos, vamos a decirlo así? Este es un famoso chiste que se usa entre ingenieros. Dice el ingeniero anglosajón, le dice, ¿sabes por qué nosotros tenemos más aciertos y tenemos empresas más grandes y tenemos ideas más grandes y globales? Porque nosotros nos equivocamos más, mucho más. Nosotros los latinos tenemos la tendencia, tenemos cierta adversión al fracaso, particularmente la cultura chilena, pero en general Latinoamérica lo tiene. Y eso nos hace... nos complica la ecuación, porque claro, el que no es adverso al riesgo tiene más chance de equivocarse. La equivocación o el error o el failure, como dicen los norteamericanos, es parte del proceso. O sea, equivocarse una vez, 2 veces, 3 veces, es parte de. Para que tengas una idea, Thomas Alva Edison, el que creó la empresa General Electric, una de las empresas más grandes del mundo, de la mano de JP Morgan, el banquero, no hay que dejarlo atrás, nunca hay que dejar atrás a los banqueros, pero ya Thomas Alva Edison, que creó muchas cosas, creó el tocadiscos, creó muchas cosas de las que estamos usando en esta radio, para que tengas una idea. Thomas Alva Edison se empecinó, se obsesionó con la electricidad y con la luz eléctrica y el llevar luz al hogar, ¿ok? Y lo conocemos por la bombilla o la ampolleta, ¿ok? Pero él pasó en el laboratorio mucho tiempo para llegar a la ampolleta y se equivocó como 999 veces, ¿ok? Y a la vez al intento número 1000 logró el filamento adecuado, la cantidad de corriente que tenía que pasar para que iluminara y no explotara y no se quemara. Pero él, en vez de decir me equivoqué 999 veces, él, es famosa su frase, lo dice es, yo encontré 999 formas en la que no es. ¿Ok? Es una buena forma de mirarla. Es una buena forma de mirarla. Y creo que ese es el principal desafío que tenemos en Chile y en Latinoamérica. Tenemos que jugarnos más, apostar más, por supuesto que con un riesgo controlado, ¿no? Tampoco... Es que eso justamente quería apuntar, porque, ok, en el discurso eso está muy bien y ojalá todos pudiéramos hacerlo, pero esto requiere inversión, requiere tiempo, muchas veces gente que a lo mejor tiene que poner todo su patrimonio, que puede no ser mucho también, en favor de una idea que a lo mejor va a fracasar 1, 2 o 3 veces. Estas digamos,
organizaciones como lo que hace Hub Apta, ¿de qué manera apoyan justamente ese proceso que va a tener un camino de fracaso? Bueno, obviamente vamos a considerar, ojalá podamos aislar al emprendedor, emprendedora de todos los que son las fallas más tontas o las fallas más simples o las más comunes, increíblemente. Y obviamente apostemos a ver si la idea científica es correcta o no. Puede ser incorrecta, pero eliminemos todos los problemas alrededor. Me refiero a flujo de caja, cómo crear una compañía, cómo hacer un buen pacto de accionistas. O sea, esas cosas ya están muy trilladas, ya están muy documentadas. Hay muchos que hemos pasado por esos lugares. Y la idea es efectivamente estas organizaciones como Hub Apta rodear al emprendedor, emprendedora, para apoyarlo en este tipo de cosas. ¿Cómo se crea una compañía? ¿Cómo es el pacto de accionistas? ¿Cómo es la declaración de impuestos? ¿Cómo se lleva un flujo de cajas? ¿Cómo conseguimos fondos para poder gubernamentales, muchos de ellos, por ejemplo de Corfo, para poder sustentar en algo lo que significa esta investigación? ¿Cómo me conectan y me hacen networking con posibles fondos de inversión? ¿Cómo me ayudan a levantar capital? No es fácil levantar capital. Tengo que sonar bastante contundente, bastante serio y compito con otras ideas, porque esto es una selva de gente intentando hacer lo mismo. Entonces, Hub Apta me da la plataforma para poder no equivocarme en estas cosas que también son fáciles que uno se equivoque. Te morís la cantidad de emprendedores y de emprendedoras que fallan en realidad porque falla su flujo de caja, que es una cosa bastante simple de entender para un contador, administrador, pero no para un emprendedor que capaz que es que viene de un perfil académico, científico. Y lo único que sabe hacer es manejar un laboratorio. Sí. Y uno le dice, pero ¿cómo no puedes entender lo que es un flujo de caja? ¿Cómo tenés cuentas por cobrar? ¿Tenés cuentas a pagar? ¿Tenés fechas? Un desorden. Es un desorden. Bueno, pero hay gente que no tiene esa preparación, nunca se lo puso a pensar, y no es porque sea tonta, de todo lo contrario, son muy inteligentes, pero en otras formación, cosas. De todas maneras. Wilson, nos quedan poquitos minutos, pero quiero que nos puedas contar qué llamados tiene hoy día abiertos Hub Apta, dónde se puede encontrar más información también para quienes están a lo mejor empezando en este camino de la innovación y del emprendimiento, para que puedan encontrar todos esos detalles. Perfecto. Bueno, mira, Hub Apta ya estaba hace varios años operando. Tenemos varias iniciativas. La iniciativa que cerró justo este domingo, que es el Apta Builder, que estamos llamando a builders, a constructores. La traducción de builder es constructores y constructoras. Postularon 200 proyectos, así que súper contentos con eso. Y ahora estamos justo en el proceso de selección para ya comunicarnos con los que queden seleccionados para empezar a trabajar. Típicamente, bueno, Hub Apta en los últimos años ha recibido más de 400 postulaciones de ideas y de proyectos. La organización ha apoyado casi 80 proyectos ya en profundidad. Y cuando digo apoyar en profundidad es esto que te digo, ayudarlos a construir la empresa, a que no se equivoquen en las cosas más simples, a que tengan un buen flujo de caja, a que tengan conexión con otros emprendedores, con potencial talento para contratar, que tengan la conexión con la universidad y con la propiedad intelectual, que es muy importante proteger la propiedad intelectual, pero hay que ir a buscar esa propiedad intelectual y hacer acuerdos. Todo esto está regulado, todo esto tiene normativas y muchas veces uno no sabe y de repente puede terminar usando propiedad intelectual de otros sin quererlo y después meterse en un problema. Entonces, toda esta estructura de capacitación, transferencia de conocimiento, mentoría, mentores de personas con más experiencia es lo que hace Hub Apta con estos llamados. El más reciente terminó el llamado ahora el domingo 15. Se postularon 200 y estamos ya en el proceso de selección. Así que los invito a postular y estar atentos a todas las iniciativas, particularmente Apta Builder. Y también tenemos uno especializado en mujeres, de Women Power. Así que felices de que ubiquen Hub Apta en nuestras redes sociales y desde ahí apliquen a nuestros programas. Ahí está entonces la conversación con Wilson Pais, director de Hub Apta, que nos ha dejado además esta idea, ¿no?, de lo que significa innovar, cuál es el camino, que está lleno de fracasos, pero que eventualmente también, bien apoyado, se puede llegar a buen puerto. Así que Wilson, muchas gracias por esta conversación y por ser nuestro primer invitado, además, gracias, aquí en Esa es la Idea. Gracias, que estés muy bien. Un placer.
porque una idea lleva a otra. Esa es la idea. El horno microondas nació gracias a un descubrimiento accidental, como muchas buenas ideas. Esto fue en 1945. El ingeniero estadounidense Percy Spencer, que trabajaba con tecnología de radar para la empresa Raytheon, notó que una barra de chocolate que tenía en el bolsillo se había derretido mientras probaba un magnetrón. Obviamente que esto llamó su atención y experimentó con granos de maíz y luego con otros alimentos, comprobando que las microondas podían calentar la comida rápidamente, como ya a estas alturas lo sabemos, ¿no? Bueno, el primer modelo comercial del microondas comprenderán que era enorme y costoso, pero con el tiempo se fue adaptando hasta convertirse en un electrodoméstico básico en millones de hogares, algo que usamos prácticamente todos los días y que partió de una simple idea. Esa es la idea. Estás escuchando Esa es la idea en Cooperativa Podcast. Innovación y también emprendimiento son los pilares de este programa y queremos conocer una iniciativa muy interesante que busca impulsar particularmente el emprendimiento femenino. Y para eso estamos con Joana Reyes, que es fundadora y presidenta de Mujeres Emprendedoras Chile. Joana, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, aquí estamos. Gracias por estar con nosotros para hablar de esta iniciativa tan interesante, ¿no? Que busca de alguna manera agrupar, acompañar e impulsar a las mujeres que están emprendiendo hoy. ¿Cómo surge esto? Mira, esto nace hace 14 años, ya llevamos 14 años. Nace también por la necesidad que tuve yo alguna vez, cuando busqué alguna oportunidad de poder crecer con más mujeres emprendedoras en este caso, porque me sentía sola en el mundo del emprendimiento. Y nació y tocando puertas, me encontré como que no había en esa época, estamos hablando en el 2010 más o menos, 2011. Y ahí decidí armar y encontré una, pero me pedían como diplomado y cosas por el estilo. Y dije, ya, bueno, tendré que hacerme un diplomado, alguna cosa, dije yo. Y ahí estudié, porque uno cuando está emprendiendo como que deja esas cosas de lado, los diplomados, MBA y cosas así, porque uno quiere seguir y funcionar con el negocio. Claro. Pero dije, bueno, para poder entrar a un mundo más como competitivo, se podría decir, fui y armé el MBA en la Universidad de Diego Portales. Y ahí quedé finalmente y en el proyecto nació como tesis Mujeres Emprendedoras Chile. Joana, tú decías, claro, nació el 2010. ¿Cuánto ha cambiado del 2010 ahora en cuanto a las oportunidades para que las mujeres emprendan en el país? Mira, lamentablemente todavía seguimos con los mismos miedos en temas de emprender. Todavía a las regiones les cuesta mucho más que obviamente las que estamos acá en Santiago. Como que esas brechas todavía no las podemos como eliminar, ojalá se pudiera. Con el internet pudo haber sido, pero el internet igual en región es pésimo, o sea, tengo que decirlo. Cuando uno va a un evento, la conexión es súper mala, entonces igual entiendo a las mujeres que emprenden en regiones les cuesta mucho más. Y en temas de brechas también digital, o sea, finalmente las mujeres necesitamos como meternos en este mundo de la innovación, de la tecnología, de la inteligencia artificial. Entonces, como que en ese aspecto como que vamos cambiando un poquito, pero no es tanto porque todas estas tecnologías y cosas nuevas que han vivido, las emprendedoras están apenas así como ya terminaron una cosa y salió otra cosa nueva y viene la competencia y hay que volver a darle de nuevo el plan de negocio, porque el plan de negocio hace un año no es lo mismo que el proceso, y todo pasó esto después de pandemia también. O sea, después de pandemia como que cambió mucho el tema de marketing. El marketing que usamos antes de pandemia no es el mismo que tenemos que usar ahora. Entonces, ahí nos fuimos como avanzando en este mundo del emprendimiento, es como bien dinámico. Entonces hay que estar súper atenta a lo que viene desde afuera hacia el mundo, se podría decir. Y en ese aspecto, como te digo, es parte del día a día de una emprendedora. Joana, ¿qué es lo que hoy día entrega esta agrupación, ¿no? Mujeres Emprendedoras Chile? ¿De qué manera apoya justamente a aquellas mujeres que están iniciando, me imagino, en este camino? Mira, justamente como uno está de repente muy en su emprendimiento, muy encerrada, se podría decir, con su mundo, finalmente lo que te ofrece esta comunidad es como qué es lo que está pasando afuera. En qué te tienes que empezar a trabajar con innovación, con emprendimiento, en qué tienes que empezar a trabajar con las redes de contacto, también redes como tenemos una academia digital,
también donde tenemos varias actividades y varios talleres relacionados con lo que está pasando en el mundo del emprendimiento, de inteligencia artificial, el plan de negocio, cómo me puedo financiar mi emprendimiento. Hay muchas que dicen cómo empiezo un negocio, pero hay financiamiento, por ejemplo, ahora viene el capital abeja, el capital semilla de Cercotec, que eso es importante para iniciar un negocio, son 3,5 millones que te pueden pasar en caso de que tú lo hagas bien. Entonces, todas esas cosas enseñamos a través de la academia. Joana, ¿cómo pueden contactarse con Mujeres Emprendedoras? ¿Dónde pueden encontrar más información? Y además entiendo que tienen un evento próximamente. Sí, el 27 de marzo tenemos con la Municipalidad de Las Condes. Tenemos un evento que se llama el Tercer Foro de Emprendimiento liderado por mujeres. Y bueno, ya están cerrados los cupos presenciales, pero la pueden ver online también, nuestras amigas también de regiones, en www.mujeresemprendedoras.cl o en nuestro canal de YouTube, Mujeres Emprendedoras TV. Y también lo pueden ubicar en Instagram, @mujeresemprendedoras.cl. Ahí está entonces la conversación con Joana Reyes, fundadora y presidenta de Mujeres Emprendedoras Chile. Joana, muchas gracias por la conversación. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Aquí termina el podcast de Esa es la idea. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes a las 4 de la tarde en la radio y en la app de Cooperativa.